corresponde a PCR en tiempo real y vamos a hacer la aplicación para arbovirus, para detección de dengue, zika y chikungunya. Entonces, en esta parte vamos a hacer la explicación teórica primero. Luego, para la segunda parte, vamos a requerir que haya ¿cuántas mesas hay acá, jóvenes? ¿Qué mesas hay? Requerimos un representante por mesa para que pueda hacer la parte procedimental. Entonces, vamos a empezar entonces con la parte del fundamento de PCR en tiempo real. Un poco explicamos sobre las pruebas moleculares, porque es importante, ¿no? Porque es que está dentro de un curso de biología para la medicina humana. A ver, jóvenes, cuando hablamos de pruebas moleculares, hablamos de esas pruebas que son altamente sensibles y específicas en su mayoría de sus representaciones. Y esto permite que, primero, se amplíe el espectro de detección de patógenos. A ver, cuando hemos estado haciendo la práctica de microbiología, ¿qué hemos estado viendo ya? Que se puede hacer cultivos, se puede hacer microscopía para bacterias, para hongos, ¿no es cierto? Y también que se puede hacer algunos inmunensayos, es decir, detectar anticuerpos o antígenos por pruebas inmunológicas. Sin embargo, cuando uno empieza a hacer pruebas moleculares en el laboratorio de diagnóstico, que esto más o menos tiene que ver con los 20 años que ha saltado recién del laboratorio de investigación hacia el laboratorio clínico, hacia el laboratorio de diagnóstico, ¿qué sucedió? Es que ahora podemos hacer la detección de patógenos exigentes muy rápido, con seguridad, por ejemplo, Neisseria, hemófilos, estos son patógenos muy exigentes para su desarrollo, por lo tanto podemos hacer la detección por biología molecular. ¿Qué más? Podemos hacer la detección también de patógenos de crecimiento lento, Mycobacterium, por ejemplo, que podemos hacer muy rápido, no estar esperando a que esperar los 30, 45 días que demora el desarrollo de este tipo de patógenos. Y por supuesto se ha ampliado a patógenos no cultivables, como son los virus, por ejemplo. Los virus no son cultivables por métodos convencionales en los laboratorios de microbiología. Ya ustedes han visto la práctica de cultivo celular y es así como se realiza, ¿no? Pero este tipo de metodologías no se aplican en laboratorios clínicos, sino más bien en laboratorios de investigación. Entonces, esto es lo que ha logrado la aplicación de biología molecular en la química, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Con esto, ¿qué se logra, jóvenes? Acortar el ciclo de diagnóstico. A ver, recordemos cuando hacemos microbiología convencional, a partir de la muestra, ¿qué se hace? Se hace una coloración GRAM para poder observar cuáles son las bacterias, ¿no es cierto?, que pueden ser predominantemente en la muestra y ver las características, ¿no? Si hay leucocitos. Luego, ¿qué se hace? Se hace una siembra en un medio de cultivo, ¿no es cierto? Hay que esperar que desarrolle entre 18 y 24 horas, dependiendo de qué género bacteriano. Y luego de eso, una vez que ya desarrollado, hay que hacer la identificación, otras 24 horas más. El proceso automatizado puede disminuir el tiempo. Luego, una vez que hemos identificado el patógeno, hay que hacer además la identificación de la sensibilidad antimicrobiana, lo que ustedes le llaman el antibiograma. Y para eso ya debe pasar entre, si no es 24 hasta 48 horas, ¿no? Con algunos patógenos un poco más. Esto, jóvenes, no sucede con molecular. Con pruebas moleculares esto se acorta mucho. Podemos tener resultados en 40 minutos como en 3 horas. Máximo en 6 horas, ¿no? Es lo más que puede demorar una prueba de biología molecular. Y esto obviamente, ¿qué aporta? Aporta mucho más para el diagnóstico, ¿no? Porque hay situaciones en las que el resultado se requiere mucho más pronto, y eso cuando ustedes estén en la práctica clínica lo van a valorar mucho más. Entonces, tiene mucho más valor este tipo de pruebas en algunas condiciones. Entonces, esto ustedes ya conocen, el flujo de procesos en biología molecular. En un laboratorio de biología molecular, por lo menos se tiene 3 ambientes en los cuales se hace este tipo de procedimiento. Se hace una extracción de ácidos nucleicos en un área, luego se hace la amplificación, que tiene que ver con hacer PCR sobre todo, y luego la detección de ácidos nucleicos que han sido amplificados, que podría ser por electroforesis o podría ser por hibridación. Tenemos una práctica todavía que es el jueves, que es donde vamos a hablar de hibridación y le dicen a explicar de qué se trata. A ver, jóvenes, ¿de qué se trata la extracción de ácidos nucleicos? Porque a partir de una muestra biológica lo que se hace es una estrategia de cómo tener aislados solamente los ácidos nucleicos, que es con lo que se va a trabajar.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la muestra? Tenemos células, pueden ser células humanas y también los patógenos, ¿no? Pueden ser bacterianos, en este caso estamos hablando de partículas virales que están presentes en la muestra. Y es lo que se ha hecho en la mañana. Ustedes van a disponer ahora de un RNA que ya se extrajo, se hizo el aislamiento en el laboratorio de la mañana, a partir de una muestra de suero de un paciente que ya se sabe que es positivo para virus D. Entonces, ¿qué se ha hecho? Simplemente se ha hecho la separación de los ácidos nucleicos del resto de los componentes celulares. Es decir, se tienen que eliminar los componentes proteicos, lipídicos, también de carbohidratos, se eliminan por unas metodologías que son de extracción, inclusive hay metodologías automatizadas. El hecho es que nos tenemos que quedar solamente con ácidos nucleicos. Eso es el objetivo. En este caso, con RNA, ¿no? Porque es para la detección de virus. Entonces, vayamos a ver amplificación de ácidos nucleicos. Y cuando hablan de amplificación de ácidos nucleicos, probablemente ustedes lo van a ver en los papers o en alguna literatura. Lo van a ver como este nombre o lo van a ver como NAAT, ¿no? Como NAT. Entonces, NAT es siglas en inglés, ¿no? De test de amplificación de ácidos nucleicos. Y la metodología más usada, la más difundida de este tipo de test de amplificación de ácidos nucleicos es la reacción en cadena de la polimerasa. Por eso es que vamos a hablar de PCR. ¿De qué se trata la PCR, jóvenes? Bueno, es un método enzimático que lo que va a hacer es amplificar exponencialmente, por lo tanto, a partir de una secuencia de interés que podría ser para un virus, ¿cierto? O para otro patógeno. Y hablo de patógenos porque ustedes estamos en un curso de microbiología, solo por eso nos vamos a circunscribir a la parte infecciosa, porque tiene aplicación en otras áreas también, ¿cierto? Entonces, aquí lo que se logra es tener millones de copias de ese fragmento de interés, con lo cual se puede hacer visible ya sea por curvas de fluorescencia, que es el caso de PCR en tiempo real, o como bandas en electroforesis, ¿no es cierto? O en una hibridación. De repente hay algunos conceptos que todavía no lo hilan bien, pero lo vamos a ir viendo ahora. ¿En qué se fundamenta? Se fundamenta en la replicación fisiológica del DNA. Esto sí lo han visto en su curso de biología celular y molecular. Saben cómo es que se va a replicar el DNA, ¿no es cierto? Normalmente en los organismos, y toma algunos elementos de estos, ¿no? Como los primos, por ejemplo, que son los que dan la especificidad a la A ver, jóvenes, entonces hay generaciones de las PCR. Esto también hemos mencionado en una práctica anterior, en la de virus respiratorios. Actualmente conocemos 3 generaciones de PCR. La primera generación tiene que ver con PCR convencional, que es una PCR que se realiza en 2 pasos, ¿no? El primer paso es aquel que se realiza en un termociclador, y luego, a partir de esos productos que han sido amplificados, ¿no es cierto?, han sido sometidos a PCR, se tiene que hacer la detección, pero por un procedimiento separado, que podría ser una electroforesis en gel de agarrosa o de policrilamida, o podría ser una hibridación. De esto vamos a hablar el día jueves cuando veamos la práctica de genotipificación de los kilómetros. Hoy nos reúne el hecho de tener que hablar sobre PCR en tiempo real, y es una segunda generación de las PCR que tiene que ver con una PCR en un solo paso. Entonces, ya se van a dar cuenta ustedes que una vez que coloquemos los reactivos en los tubos, que se llaman más servicios, ¿cierto?, lo ponemos al termociclador, y luego simplemente no se hace ningún procedimiento más, esperar que salgan los resultados y ver las curvas de fluorescencia que se emiten en un computador. Por eso ustedes están viendo este aparatito que algunos están viendo acá adelante. Es un termociclador compacto, es un termociclador de PCR en tiempo real. Ya ahí está adosado a un computador porque justamente requiere para poder hacer el análisis de las curvas que se generan. A ver, jóvenes, hemos mencionado Masterpiece creo que varias veces en esta presentación. ¿De qué se trata? Se trata de colocar todos los componentes que van a usarse en la reacción en cadena de la polimerasa en un tubo, ¿no es cierto? Entonces se coloca el agua a grado molecular, inclusive el agua tiene características especiales en biología molecular. Tiene que ser por lo menos tridestilada, es pasada por filtros de ozono y también por radiación UV. El hecho es que no tenga trazas de ácidos nucleicos y tampoco de las enzimas que las degradan, ¿no?, de las nucleases. Luego tiene el buffer que va a estabilizar el pH, tiene el latio equivalente que es un cofactor que va a estimular a la polimerasa para que pueda ejercer su acción de hacer una nueva cadena, ¿no?, de polimerizar. Entonces, oxinonucleótidos que sirven como
como ladrillos que se van a ir colocando uno tras otro para extender la cadena. Luego tenemos los primers, cebadores, o también le llaman iniciadores. Y justamente estas moléculas son los que le dan la especificidad a una PCR. Todos esos componentes pueden ser comunes, pero si se le agrega un primer específico, en este caso se ha agregado para dengue, para zika, chikungunya, esta PCR, se vuelve específico justamente para hacer la identificación de este tipo de virus, ¿no? De patógenos. Luego se agrega el DNA molde, que es el que se ha extraído, ¿no es cierto? Y la polimerasa, que no debería faltar porque justamente es la que va a realizar la reacción, ¿no es cierto? Y como se trata de PCR en tiempo real, además se le agrega sondas fluorescentes, ¿no? Son porciones de DNA pequeñas, una cadena pequeña de DNA que está marcada con sustancias fluorescentes. Eso lo vamos a ver ahora. ¿De qué se trata? ¿Qué equipos usan? Entonces usa un termociclador. Entonces un termociclador puede ser el PCR convencional, ¿no es cierto? O puede ser este tipo que es un PCR de tiempo real. Igualmente los que son de tiempo real siempre están conectados a un computador porque se requiere para hacer la observación, ¿no es cierto?, el análisis de las curvas que se van a generar. ¿Qué es lo que hace el termociclador? Es un equipo que lo que hace es desde temperaturas altas como 95 grados, en fracción de tiempo de 15-30 segundos cambia a 55 grados en promedio. Luego, en esa misma fracción de tiempo va a incrementar su temperatura hasta 72 grados en promedio. Y eso hace varias veces, 30, 40 veces, con lo cual va a lograr de que esa región de interés de los ácidos nucleicos del DNA se copie, ¿no es cierto?, millones de veces. Eso es lo que hace un termociclador, ¿no? Por eso es que muchos dicen, quienes podríamos llamar los detractores de la PCR, dicen que es caro y es porque requiere justamente este tipo de equipamiento, ¿no? ¿Ya? O de este tipo que es el que tenemos ahora. A ver, jóvenes, las etapas de la PCR son las siguientes, ¿no? Y esto de repente recuerdan de su curso de básico de biología molecular. Por lo menos son tres. Tenemos un DNA donde está la región de interés. En este caso puede ser para el patógeno. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que va a hacer el termociclador en una primera etapa? Va a incrementar su temperatura a 95 grados y va a hacer que se separe el DNA molde en hebras simples, con un objetivo. ¿Ya? A ese paso se le denomina denaturación. Entonces, una vez que se ha denaturado, viene el paso de alineamiento o eliminación, también se le conoce. Entonces, en este paso, ¿qué va a suceder? Es que los primers, esos iniciadores, esos moléculas cebadores, se van a unir de manera específica a la región de interés en ambas hebras molde que se generaron en el paso anterior, ¿no? Entonces, y en el siguiente paso que sucede a 72 grados en promedio, ¿qué sucede? Es que la polimerasa, a partir de estos primers, va a empezar a extender ambas cadenas, ¿no es cierto?, en ambas direcciones, colocando uno tras otro los de sus nucleótidos. Y es así como se hace, y eso se va a repetir 30, 40 veces, y con eso podríamos lograr tener esta cantidad de copias, ¿no? Entonces tenemos, sobre el primer ciclo tenemos esta cantidad de copias, luego esto como es exponencial se va incrementando, y si eso se repite 30 ciclos de esos tres etapas, tenemos esta cantidad de copias aproximadamente. Se dan cuenta que son millones de copias que se generan a partir de una sola secuencia de interés. Ya por eso es que decimos que la PCR es una amplificación exponencial. Ahora, específicamente cuando hablamos de PCR en tiempo real, hay una variante, ¿no? Hemos dicho que además de todos los componentes que tienen las PCR, tiene una sonda, ¿no es cierto?, que está marcado con sustancias fluorescentes, como moléculas fluorescentes. Entonces, ¿qué sucede en el primer paso de la denaturación? Se van a separar las hebras, en hebras simples, ¿no es cierto?, los moldes. Así como hay primers, también se han agregado sondas fluorescentes. A ver, hay un principio. Sucede que cuando estas sondas fluorescentes, que no es más que una región pequeña de ácido nucleico que está marcado con sustancias fluorescentes, tiene una sustancia fluorescente que va a emitir fluorescencia, pero además tiene, por el otro lado está marcado con un apagador, es decir, la fluorescencia que emite esta molécula, esta la va a apagar. ¿Ya? Entonces, eso mientras están físicamente cercanas, ¿no? ¿Qué sucede durante el proceso de amplificación de PCR? Bueno, se van a alinear aquí los primers, también las sombras, ¿no es cierto? Y cuando se hace el siguiente paso, que es el de extensión,
la polimerasa va a empezar a extender la cadena y en un momento escinde, ¿no? Es decir, va a romper a esta sonda, y de manera que ya no van a estar cercanos físicamente el que emite la fluorescencia y el apagador, ¿no? Por lo tanto, esta fluorescencia que es emitida ya no va a poder ser apagada por esta otra molécula, sino más bien va a poder ser percibido por el lector de fluorescencia que tienen los termocicladores en tiempo real. Y en un momento se acumula tanta de esa fluorescencia que llega a ser significativo, no sé, estadísticamente significativo, que se va a observar como curvas, ¿no? Y esto es lo que vemos en resultados de PCR en tiempo real, curvas de fluorescencia. Probablemente hayan visto en algún paper eso o en algún video, justamente se trata de esto, ¿no? De hacer interpretación que se han generado de las curvas de fluorescencia como proceso de amplificación por PCR en tiempo real. Jóvenes, hay un concepto muy importante que tienen que recordar y es un parámetro que se denomina ciclo umbral o CT. A ver, probablemente con ustedes, muchos que están presentes aquí, en la pandemia deben haber estado con COVID, probablemente se hicieron su prueba molecular y debajo del resultado que decía positivo había este concepto, ¿no? Es decir, CT y un valor. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien puede visualizar eso? ¿Alguien de acá ha tenido COVID durante la pandemia? ¿Nadie ha tenido COVID? ¿Sí, no? ¿Le hicieron prueba molecular o decía positivo y debajo tenía este valor, CT? ¿No recuerda? Si todavía tiene su resultado, luego después de la práctica, obsérvelo y va a ver que esto es un indicativo, es decir, CT y hay un valor, ¿no? Y justamente de eso se trata la interpretación de los resultados de PCR en tiempo real, porque eso tiene una correlación clínica y eso es importante para ustedes, ¿no? Porque de acá a 5 años ustedes van a ser médicos, van a estar en el internado, luego de la práctica clínica, ¿no es cierto? Son quienes van a solicitar este tipo de pruebas, pero también tienen que saber interpretarlo, ¿no? Porque esto es una realidad, eso no es el futuro, no es que como ustedes sean, eso ya lo tenemos presente. Ahora más aún, ¿no? Gracias a la pandemia del COVID-19 es que tenemos cada vez más laboratorios de biología molecular que se implementaron con ese fin. Lo único que falta es que haya personas que tengan un interés, ¿no es cierto?, en ciertas otras enfermedades, las cuales se podrían diagnosticar con biología molecular y seguir haciendo que estos laboratorios sigan funcionando, ¿no? Y que no se pierdan, porque eso sería lo peor. Hemos ganado mucho, es la parte buena de la pandemia, pero si no se impulsan este tipo de laboratorios, simplemente de acá a unos años seguiremos como fue antes de la pandemia, ¿no? Como algunos laboratorios referenciales que simplemente ellos hacen biología molecular, algunas universidades que lo realizan, algunos laboratorios privados. Eso no es el fin, no es el objetivo, ¿no? El objetivo es que más bien esto llegue a mayor población, y es por eso que ustedes, que son los que van a contestar las pruebas, deberían saber interpretar. ¿De qué se trata, jóvenes? Se trata de que hemos dicho que se genera fluorescencia, entonces se va emitiendo fluorescencia a lo largo de los ciclos. En un momento esa fluorescencia se acumula tanto que supera un punto, y a ese punto, a partir del cual se hace significativo, es algo que conocemos como el punto umbral, ¿no es cierto?, como el ciclo umbral. Por eso es que tiene un valor. ¿Y por qué es importante que eso ustedes lo sepan? Porque este punto, justamente ese valor de CT, es inversamente proporcional a la cantidad de moléculas de ácidos nucleicos que están presentes en la muestra. Por eso es que cuando estaban en el tiempo del COVID, algunos clínicos decían lo siguiente, ¿no? Decían, ponte su CT, entonces si un CT era 15, era 12, comparaban con un CT de 30 o de 35, decían, bueno, el que tiene un CT más bajo se correlaciona con ¿qué? Con mayor carga viral, ¿no? Que no es lo correcto en realidad, porque no es una prueba particular, pero sí se correlaciona con mayor cantidad de ácido nucleico, ¿no es cierto?, de moléculas de ácido nucleico presentes en la muestra. Mientras que un valor mucho más alto, que es 30, 35, se correlaciona con menor cantidad de moléculas de ácido nucleico. Pero hasta ahora, ustedes dirán, pero no veo la aplicación clínica hasta ahora, sigue siendo abstracto. ¿Qué sucede, jóvenes? Si son valores bajos, ¿no es cierto?, 15, por ejemplo, un CT de 15, se correlaciona con que probablemente la infección está en su estadio inicial. Debe estar en sus menos de 3, menos de 5 días. Eso lo podemos corregir de esta manera. La infección está iniciando.
Mientras que si tenemos CTs que más bien están entre 30, 35, ya 40, probablemente la persona ya está saliendo, ¿no es cierto?, de la infección porque ya está por el día 7, día 10, en el cual más bien sería más provechoso, ¿no es cierto?, sería más aplicable hacer pruebas de inmunensayo para poder detectar anticuerpos, ¿no?, que ya se deben estar generando, ¿no?, sobre todo IgM y por el IgG, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que ustedes entiendan este concepto de CT, que ya lo habíamos mencionado en la práctica de virus respiratorios, que esa fue la práctica anterior, presencial me refiero. Entonces, y ahora lo estamos reforzando. Es importantísimo. No sé si les queda claro esta parte del CT, porque siempre preguntamos en los exámenes, en ese caso, y este año no va a ser la excepción, entonces quisiera que esto les quede clarísimo. Es cierto, no queremos que de aquí de la explicación de 30 minutos salgan expertos en PCR en tiempo real, simplemente es que se vayan por los conceptos claros, sobre todo de CT, y cuál es el fundamento de PCR en tiempo real, ¿no? Y finalmente, cómo es que se interpretan esos resultados de PCR en tiempo real. ¿Está claro, jóvenes, el CT? Entonces, siguiente. Ahora vamos a ver la parte procedimental. ¿Qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Vamos a hacer lo siguiente. Esta parte ya se realizó. En la mañana nos han hecho el favor de a partir de una muestra de suero del paciente positivo por anemia, han hecho la extracción del ARN con un sistema automatizado. Ya tenemos el ARN extraído, ¿no es cierto? Y ahora a nosotros nos toca hacer esta parte. Vamos a hacer la preparación del master mix, es decir, poner todos los componentes en un tubito, ¿no es cierto? Para eso es que hemos pedido que haya un representante de cada mesa para que puedan calcular. Y luego lo colocamos al equipo, que es el que ustedes están observando ahí, ¿no es cierto? Es el termociclador, es un termociclador compacto, es de PCR en tiempo real, por lo tanto tiene un lector de fluorescencia. Y al final, después de 1 hora y 30, ¿qué es lo que veríamos? Es que se han generado curvas de fluorescencia, ¿no? Y al final de la práctica debemos saber interpretar estas curvas de fluorescencia. ¿Preguntas a los jóvenes? Tengo una pregunta. Quienes vayan a participar, ¿cuántas mesas son acá? No sé cuántas mesas son. Bueno, un participante por mesa. Jóvenes, ¿ustedes saben pipetear? ¿Saben usar pipetas de este tipo? ¿Sí? Bien. Sinceramente me dicen, por favor, para poder indicarles. Se acercan por acá.